Nos quedaban, después de hablar de la gestión de tiempos, es decir, la gestión de tiempos era lo que ustedes ya trabajaron en la presentación de hoy, que era el diagrama temporal, el diagrama de Gantt en nuestro caso. Eh, Tenemos que hablar de los riesgos. ¿Qué es riesgo? Intuitivamente tenemos una idea de lo que es riesgo. El PMBOK llama riesgo a todo aquello que nos altere la previsión original de objetivos y planes. Yo utilizo siempre como caso dramático, terrible, la posibilidad de que sobre nuestra fábrica, nuestra empresa, caiga un meteorito. ¿Es un riesgo? Sí, evidentemente es un riesgo. Es decir, un meteorito muy probablemente haya hecho desaparecer los dinosaurios de la Tierra, es decir, que existe el riesgo de la colisión de un meteorito, pero evidentemente no es probable, no es altamente probable. Eh, otra, otra posibilidad sería un tornado. Bueno, estamos viendo que cuando yo di la materia por primera vez hace como 10 años, hablaba de tornados y también me refería a los tornados como escasamente probable. Y estamos viendo que, bueno, ya el tema tornados no es tan de América del Norte, de que había programas en Discovery que se dedicaban a cazar tornados. Ya nosotros en este momento estamos teniendo con llamativa frecuencia tornados. Entonces, ¿es un riesgo el tornado? La respuesta es sí. ¿Cuán frecuente es? ¿Es poco frecuente? Sí, es poco frecuente. Eh, a mí me tocó en algún momento vivir en mi casa en Castelar. Pasó un tornado que tenía un radio de acción de más o menos una cuadra. Fuera de esa cuadra no había síntomas del tornado. Bueno, en la zona de mi casa, bueno, por suerte ese día había dejado, no estaba en la casa, sino que estaba en Capital y había viajado en combi. Había dejado el auto en la calle debajo de un árbol. En la entrada de autos cayeron 10 tejas de filo. Es decir, que si estaba el auto ahí, lo destruía prácticamente. Con lo cual, el tornado es un riesgo que es poco frecuente, pero existe y cada vez está aparentemente tendiendo a ser más probable. Decimos entonces que un riesgo es cualquier cosa que nos altere la previsión original de objetivos y planes. Hay riesgos positivos y riesgos negativos. Los riesgos positivos son oportunidades, por ejemplo, que bajen los precios de nuestros insumos. Y eso no nos preocupa porque nos va a esbozar una sonrisa. Yo no tengo que estar previniendo riesgos positivos. Por ejemplo, que haya un año de temperaturas agradables, tanto en invierno como en verano, y lluvias ni demasiado escasas ni demasiado copiosas. Bueno, eso es un riesgo positivo porque no voy a tener que gastar calefacción, no voy a tener que gastar mucha refrigeración, eh, no tengo que regar las plantas que se me riegan solas. Y los negativos sí, ahí los negativos tengo que tener en cuenta cuáles son. Por ejemplo, que me aumenten el precio los insumos, que llueva demasiado, que llueva demasiado poco, todo ese tipo de situaciones en las cuales lo que me va a producir es algún tipo de retraso o algún tipo de afectación en el plan. No solamente, bueno, nosotros hemos visto el plan de tiempos hasta ahora, hay otra gestión que es la gestión de costos, en la cual tenemos una matriz de costos y una matriz de desembolsos en función del tiempo. Bueno, un riesgo negativo nos va a afectar
o la gestión de tiempos o la gestión de costos o ambas a la vez. Entonces, a nosotros nos preocupan los riesgos negativos. ¿Voy a poder yo evitar, eliminar los riesgos negativos? Pregunto. ¿Cómo sería la pregunta, perdón, de vuelta? No, ¿Puedo eliminar los riesgos negativos? yo entiendo que no, que en todo caso lo único que se puede hacer es mitigar el efecto que producen. Ah, bien. Por ejemplo, aumento de costos de los insumos. Eh, y tenés que tener varios proveedores, Bien. o al menos la Una alternativa posibilidad es esa, varios proveedores. ¿Cuál otra? de tener mucho stock. Perfecto. Tener mucho stock, ¿lo puedo tener así en forma indiscriminada? Mucho stock, sin ninguna No, no, penalidad. no, o sea, la penalidad, o sea, es dinero que pusiste, que tenés parado, este, es dinero que tenés parado el stock. Exacto. Bueno, necesitas lugar para tenerlo. Exactamente. Este, Las dos cosas son así. Es decir, hay una cosa que se llama lucro cesante. Es decir, tener invertida plata en el stock me da por un lado la tranquilidad de que cuando yo presupuesté y el circuito integrado me costaba 500 pesos, yo voy y me compro toda la producción que necesito para un año a 500 pesos. Pero tengo que tener esa plata inmovilizada por un año. Y eso es lucro cesante porque podría esa plata utilizarla, por ejemplo, para invertir en otra empresa, para comprar bonos, para ponerla a plazo fijo, etcétera. Con lo cual, es cierto, la palabra adecuada es mitigar los efectos de los riesgos, disminuir el efecto. No pueden desaparecer. Ahora, los riesgos son mayores cuando, por ejemplo, los tiempos involucrados son muy largos. Según lo que dice en una de las publicidades el Discovery Channel, Japón va a tener un gran terremoto en los próximos 30 años. Bien, si yo voy a tardar 30 años en construir una planta, o una fábrica o una represa o lo que fuera, tengo una muy alta probabilidad de que un sismo importante me haga pelota la fábrica, me haga pelota la empresa, me haga pelota la represa. Entonces, cuando los tiempos involucrados son muy largos y es bastante intuitivo, los riesgos se incrementan. Y bueno, si yo hago un proyecto a 5 años, es muy probable que en algún momento los precios de los insumos suban. Eh, Cuando también transcurre mucho tiempo entre que planifico un proyecto y el momento en el cual lo ejecuto. ¿Por qué? Por los cambios del mercado, por los cambios de la tecnología. Puede ser que cuando yo lo empiezo a producir existe una tecnología más moderna y más económica que con la tecnología con la cual yo hice el proyecto y pasó mucho tiempo. O bien que no hay experiencia en proyectos similares, con lo cual tengo un gran signo de interrogación en las estimaciones que yo hice. Vamos a ver más adelante y vayan acostumbrándose ustedes a dos siglas que van a tener que preparar, que una se llama PERT y la otra se llama Monte Carlo, PERT y la otra se llama Monte Carlo. Vayan googleándolo porque en algún momento no muy lejano lo van a tener que preparar ustedes. Eh, y por lo tanto, yo voy a tener que hacer cierto tipo de estimaciones, no al tuntún, sino con algún criterio. Claro, pero
al no tener experiencia en proyectos similares, imagínense que a mí me ponen a fabricar galletitas y no tengo demasiada experiencia. Entonces va a haber todo un conjunto de suposiciones que no van a tener en masas asidero. O también cuando utilizo una tecnología muy nueva, ya sea de componentes, de materiales, de diseño, en la cual no hay experiencia y también tengo que hacer estimaciones con algún criterio, pero no necesariamente tienen que ser esas estimaciones correctas. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual se gestionan los riesgos? Primero, identificar los riesgos. Aumento del precio de los insumos, problema para conseguirlos, porque hay, por ejemplo, en la época de pandemia, hubo una situación crítica con los insumos porque las plantas estaban paradas por gente infectada o porque cerraban directamente las plantas para evitar contagios. eh, y por lo tanto, en ese momento había grandes problemas para abastecerse. Entonces, primero identificar los riesgos. En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de esos riesgos? Es decir, ¿qué es lo que pasa si esos riesgos se concretan? Inundaciones, sequías, y hacer planes para mitigar los efectos. Entonces, ¿cómo puedo proteger al proyecto de esos riesgos? Bueno, en el caso, habíamos dicho, en el caso de un tornado, sacar un seguro. Y después, a lo largo del proyecto, analizar el estado de los riesgos. Por ejemplo, ustedes saben que los tornados en Estados Unidos se dan en ciertas épocas del año y en ciertas zonas de Estados Unidos, con mayor asiduidad. Bueno, entonces, si yo tengo que hacer una fábrica en una de esas zonas, en uno de esos estados en los cuales suele haber tornados, tengo que empezar a analizar con mayor frecuencia los efectos de ese riesgo en la época en la cual empiezan los tornados. Es decir, por ejemplo, supónganse que los tornados se producen en los meses de octubre y noviembre. Bueno, en diciembre es muy poco probable que haya y en septiembre es muy poco probable que haya un tornado. En, diciembre, en enero no va a haber tornado, en agosto no va a haber tornado, con lo cual tomo el seguro en septiembre y cancelo el seguro, por ejemplo, en diciembre. Bueno, y evalúo, apareció fuera de época un tornado a 50 kilómetros de la planta. Bueno, entonces acelero la contratación del seguro. Eso es lo que significa seguir el estado de los riesgos. Informar a todos los interesados sobre los riesgos. Esto significa que todo el mundo tiene que estar interiorizado de que podría darse el caso de que la planta vuele por los aires porque apareció un tornado eh, en la zona, en la zona fronteriza de época, que estamos llegando a mediados de septiembre y empezaron a aparecer tornados en la zona. Tengan en cuenta las consecuencias de esto. El alerta meteorológico de hoy, bueno, no sé cómo será por la zona de ustedes, pero hoy, según decían, había riesgos serios de tormenta entre las 15 y las 20. En este momento faltan 2 minutos y al menos en mi zona apenas llovizna. No sé cómo será en la zona de ustedes, ¿no? Informar a todos los interesados sobre los riesgos. Bueno, una alerta meteorológica es una forma de informar a todos los interesados sobre los riesgos. Entonces, por ejemplo, hubo colegios en los cuales se suspendieron las clases a la tarde porque había un riesgo serio porque era una zona en la cual estaba anunciado, la zona
sur del Gran Buenos Aires estaba asignada la posibilidad de tormentas fuertes. Bueno, entonces se tomó la decisión de suspender las clases en base a ese riesgo que se había hablado. La gestión de riesgo es identificar los riesgos, sus efectos y tratar de reducir sus consecuencias. No eliminamos los riesgos, pero maximizamos la chance de éxito a pesar de los problemas. Establecer planes de riesgo para todos los riesgos, es decir, planes de contingencia para todos los riesgos, es muy costoso. Por eso, hay que decidir cuáles riesgos van a ser mitigados. ¿Voy yo a tener en cuenta el riesgo de que me caiga un meteorito? ¿Qué opinan ustedes? Y no, porque es algo muy improbable. Y aparte, tener en cuenta, hacer una construcción a prueba de meteoritos, caramba, me parece que debe ser un poquito cara. Y aparte seguro me va a aparecer después un meteorito más grande del límite que yo pensé y me va a hacer pelota el lugar, a pesar de haber considerado un riesgo que me caía un meteorito y me cayó un gran meteorito. Entonces, hay que hacer un orden de severidad de los riesgos y de probabilidad de ocurrencia. Y en base a eso, establecer números. Acuérdense, nosotros nos tenemos que manejar con números. Por eso yo hice en la primera parte de la clase de hoy, hacía hincapié sobre el tema del contexto. A nosotros nos interesan números. El contexto puede ser importante desde el punto de vista humano, pero a mí me interesan números. El contexto puede intervenir como un riesgo, si ustedes quieren verlo de ese punto, pero siempre me tiene que dar números. Entonces, en realidad, lo que se hace es, si bien hay varias alternativas para la clasificación, lo más frecuente es que trabajemos con probabilidad de ocurrencia, de 0 a 100% o de 0 a 1. Se puede utilizar siempre, frecuentemente, ocasionalmente, raramente, nunca, y ahí es medio complicado definir la frontera. ¿Cuándo es siempre o cuándo es frecuentemente? ¿Cuál es la frontera de corte? También la ordinal, ordenarlos por riesgo más probable, el segundo y así sucesivamente en forma decreciente. O bien la relativa, el riesgo A es 2 veces más probable que el riesgo B. Y aparte de la probabilidad de ocurrencia, hay que tener en cuenta el impacto del riesgo en el proyecto y en la calidad del proyecto. Si tengo, ¿cuán probable es que tenga cortes de luz? Y bueno, cortes de luz, la probabilidad que tenga es 1 hora por semana. Bueno, me va a afectar la calidad del proyecto. Si yo estoy haciendo helados, que me corten la luz, me va a afectar la calidad del proyecto. ¿Alguna duda hasta aquí? No, perfecto. No, estamos bien, estamos bien. Entonces ya vamos incorporando para la pizzería la gestión de riesgos. Es decir, en el caso de la pizzería, ¿qué sería? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de horno vamos a usar? ¿Horno eléctrico eh, u horno a leña u horno a gas? ¿Qué tipo de horno vamos a utilizar? Y en base a eso, el riesgo es, si uso un horno eléctrico, que me corten la luz. Ese es el gran problema que está existiendo en las nuevas construcciones en la ciudad de Buenos Aires, en las que no se les provee más gas. Es un detalle importante. Me cortan la luz y no me puedo preparar ni un café. No me puedo dar una ducha, no puedo tomar un café, no puedo comer un sándwich nada más. Entonces, la gestión de la calidad ahora.
es un término que uno cuando habla de calidad se imagina un producto, un auto de líneas estilizadas, un producto que terminado en metal y que esté brillante. eh, pero, ¿cómo medimos la calidad? Recordemos, para nosotros nos interesan números. ¿Cómo medimos la calidad? Bueno, la calidad, acá tenemos dos casos, por ejemplo, de teléfono celular. El de la izquierda, que es el Nokia 1100, eh, ese teléfono era un fierro, pero servía para hablar por teléfono, cosa cada vez menos frecuente. Y a su vez, el de la derecha también es un teléfono, pero tiene, aparte de permitirme hablar por teléfono, es una computadora. El producto, desde el punto de vista de teléfono, es lo mismo, pero acá tenemos distintos grados de calidad. Con lo cual, con el teléfono de la izquierda yo puedo hacer llamadas telefónicas. Con el teléfono de la derecha tengo un montón más de probabilidades de posibilidades, no probabilidades, de posibilidades de hacer cosas. Leer correos, mirar el calendario, tomar decisiones, escribir textos, que no puedo hacerlo con la derecha. Es decir, que el grado de calidad es distinto. Por otro lado, la calidad también se va a medir de acuerdo con normas. Si yo quiero exportar mi producto de lo que sea al mercado europeo, seguramente voy a tener un conjunto de normas que cumplir para satisfacer al, eh, al comprador europeo. El costo de la calidad. Dijimos nosotros también de que necesito, cuando desarrollo un producto, desarrollar la forma de probarlo, la forma de testearlo. ¿Recuerdan eso? Que lo hablamos en la primera parte de la clase. Sí, ¿Sí? Sí. tengo una duda respecto de la Adelante. calidad, del concepto de calidad que acabamos de... El, ahí hiciste la comparación entre el Nokia 1100 y el iPhone, o no sé qué teléfono era. Pero la calidad no depende, o sea, es decir, si vos me decís sí, en cuanto a qué puedo hacer el teléfono, claramente el más moderno tiene más calidad. Ahora, si la idea es irse, si solo necesitas hacer llamadas y necesitas algo que te aguante, porque no sé, trabajas en un entorno peligroso o lo que sea, eh, y para mí tiene más calidad el Nokia. O sea, como que depende de la métrica que Exacto. quieras. Vos respondiste tu pregunta. Depende de la Por métrica. eso, depende de la métrica, digo, no es que, que simplemente es por lo que puede hacer o lo que no. Por la métrica que Fíjate definís. que lo último que habíamos dicho nosotros en la transparencia anterior era de acuerdo con qué normas cumpla. Entonces, por ejemplo, la norma del 3GPP, ¿no? Ustedes la conocen, el 3GPP, para las conexiones celulares, ¿sí? Sí. Bueno, que me permita, por ejemplo, conectarme a 5G. Esa es una norma, entre comillas, es una regulación, una reglamentación. Eh, Me permite conectar a 5G. Esa es una exigencia que yo le pongo. La métrica que vos decías recién. ¿Está bien? ¿El Nokia me lo permite hacer? No. Entonces, el grado de calidad está fijado por las exigencias en el testeo que yo le quiero hacer. Entonces, el testeo que voy a hacer es, el producto que yo diseño tendrá que conectarse a un proveedor que me
que se conecte en tal banda a 5G. El 5G definido por 3 GPP, PPP. Eso es la redacción de la norma de calidad, la métrica. Está bien, está bien. ¿Respondí a tu pregunta? En realidad Sí. respondiste vos mismo directamente. Bien. Dijimos nosotros que cuando encaramos un proyecto tenemos que encarar también como un proyecto accesorio o dentro del mismo proyecto la forma en la cual voy a testear el resultado de mi proyecto. Bien. Caso de la balanza, hago toda una circuitería, una microcomputadora que me genere la señal del transductor que voy a utilizar, que voy a utilizar eh, para medir el peso que estoy conectando sobre la balanza. Y ver después la respuesta en un display simulado, un display, digamos, ¿por qué digo un display simulado? Porque a mí me va a resultar más fácil leer las señales eléctricas que excitarían al display que tener a un tipo mirando el display para ver que me dice que supuestamente estoy midiendo 1,42 kilos. Entonces me resulta más fácil para prender un LED verde o un LED rojo, leer la salida de lo que iría al display de 1,42. La pregunta que hacemos es, ¿pruebo todas las placas? No, no, tenés que o sea, las fallas siguen una distribución. Ahora no recuerdo si era la de Poisson, podías modelarlo con un, ¿cómo era? No con un algoritmo, sino con un modelo probabilístico y probás el que tenés que probar una cantidad que te asegura que la probabilidad de que pase una con error es menor de tanto. Y bueno, ese tanto es lo que tenés que definir. Bien. A ver, de vuelta, vayamos a números. ¿Cuántas balanzas puede llegar a producir una empresa de balanzas? Tenemos una cifra. ¿200 balanzas por mes? Pregunto, ¿es tan grave testear 200 placas por mes? ¿Les parece? Conectarla, eh, yo he visto funcionar todo el sistema. Está todo pensado para que haya un fulano que conecta todos los conectores a la computadora de prueba, aprieta un botón, arrancan los test y a los 3 minutos dice, ok, todo ok o falló la placa. La pregunta entonces ahora es, si yo tengo 200 balanzas por mes que vendo, ¿me conviene o no me conviene probar las 200 placas? Sí, no sé, no conozco digamos, los pormenores, pero suponiendo que la persona, o sea, que el testeo es fácil y que son 200 placas, sí, a priori sí. Habría que hacer los números si vale la pena. O sea, si ¿Cuál vos sabés es? que tu tasa de fallos es el 2% y sabés que te devuelvan una balanza te significa un costo, no sé, N y el salario de la persona es M, si N es menor que M, no te conviene. Bueno,
A ver, tomemos el ejemplo que yo puse. Pongamos que el testeo de cada placa me lleva 3 minutos y que me lleve 1 minuto colocar y descolocar y quitar la placa para poner la siguiente, 4 minutos. Eso diría que puedo llegar a probar 15 placas por hora, es decir, 120 placas por día. Es decir, que en 2 días tranquilamente pruebo toda la producción de un mes. Con un operario bastante barato porque no tiene por qué ser un operario especializado, porque lo único que tiene que hacer es conectar la placa, apretar un botón, esperar que termine de hacer la prueba, sacar la placa y tirarla en una pila si el LED que encendió es verde o en otra pila si el LED que encendió es rojo. Es bastante barato. Ahora bien, ¿qué pasa si yo fabrico, por ejemplo, banditas de goma para, ¿vieron? Las gomitas común, las banditas de goma que me venden en las librerías? Y fabrico 1 millón de banditas por mes. Pregunto, costo bandita versus costo balanza. ¿Voy a probar todas las banditas? No, no, en ese caso no. Porque una bandita debe estar costando menos de $1. ¿Y qué hago? No, bueno, en ese caso sí tenés que muestrear, o sea, tenés que tomar una muestra de la producción bueno, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Asegurarte que la cantidad que vas a probar sea una muestra representativa y que la tasa de fallos te dé menor a tanto, no sé, Correcto. 5%. Perfecto. Perfecto. Esa es la idea. Voy a tener entonces lo que se llama un costo de conformidad más un costo de no conformidad. El costo de no conformidad es los productos fallan, las gomitas fallan. Entonces, si a un tipo en una bolsita en la que hay 500 gomitas le fallan 2, el tipo no se va a tomar el trabajo de mandarme toda la bolsa, sino que se la va a bancar y la toma como algo natural. Ahora bien, si le mando a Carrefour 20, eh, 20 balanzas y que me devuelvan 2, para mí es un dolor de pies terrible porque tengo que pagar yo, de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor, el costo del viaje desde Carrefour hasta la fábrica lo tengo que pagar yo. Tengo que hacer la reparación gratuita y tengo que pagar el costo de reenvío de vuelta a Carrefour. Eso sería el costo de no conformidad. Ahora, el costo de conformidad es cómo testeo. ¿Testeo todo? No testeo directamente. En esa no testeo. Me juego a no testear. Entonces, en cuyo caso, no voy a tener costo de conformidad porque no tengo costos de prevención ni evaluación. Prevención es elaborar una política de testeo. Evaluación es testear. Y el costo de no conformidad es toda la ida y vuelta y el costo de la reparación gratuita. Y acá entonces nos aparece, de acuerdo a lo que yo haga, es si prevención e inspección eh, frente a lo que significa el costo de la falla, veo que tengo que armar gráficos y veo también que tengo 2 tipos de costos. El costo de la falla, cuando tengo ningún control de calidad, el costo de la falla es importante porque tengo muchas fallas porque no hice ningún control de calidad, no saqué partidas que estaban pintando como que iban falladas. Y por el otro lado, tengo que, cuando empiezo a testear,
me aumenta el costo porque tengo que tener un operario, tengo que tener equipamiento para testear. Tengo que tener, eventualmente, para el caso de las balanzas, alguien que repare las placas que no están funcionando. Esto es lo que llamamos el costo de prevención. Tengo entonces un costo de no mido nada hasta mido mucho, y que al aumentar eh, los gastos para prevención, para testeo, me disminuye el costo de fallas, porque no voy a tener prácticamente, muy de vez en cuando me van a mandar una balanza que esté fallada. Ahora bien, si no quiero invertir en testeo, voy a tener un importante costo de falla porque voy a tener, sin ningún tipo de miramientos, los gastos de falla. Existe para esto entonces una ecuación en la cual tengo un mínimo, que es, en ese mínimo es lo que se llama el nivel óptimo de calidad, en el cual los gastos que tengo de rechazos más los gastos que tengo eh, de testeo, sumados obtienen su mínimo. Lo que debo yo buscar entonces es este punto de calidad óptima. ¿Preguntas? No, está bien. Perfecto. Algunos números también. Más del 60% de las fallas se generan antes de tener el producto en operación. Entonces tenemos dos procesos centrales para la calidad, que son la verificación y la validación. La verificación es que el equipo eh, cumple con las especificaciones. Es decir, que existe consistencia entre los requerimientos y las especificaciones. Y si el proyecto satisface la calidad de la pizza, va a satisfacer al cliente. Y después lo tengo que validar, es decir, lo tengo que medir efectivamente. Entonces, yo hice el proyecto de una pizza a la piedra, que voy a utilizar una mozzarella de calidad tal, y después lo tengo que medir. Eso es lo que, la validación. La verificación es, en los papeles, anda todo bien. La validación es, en la práctica, ¿anda todo bien? Entonces, eso es necesario. Primero verificar y después validar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no. Bueno, No. eh, ¿cuál es el propósito del proyecto? Eh, Primero, hay que tener en claro eh, cuál es el propósito del proyecto, porque me va a eh, ayudar a planificar. Si yo no sé si estoy haciendo pizzas o empanadas, y la pucha, me parece que no voy a tener muy en claro cuál es el resultado del proyecto. Esto va a mejorar, si estoy enfocado en que quiero hacer pizzas, todo el equipo está enfocado en hacer pizzas. Entonces voy a verificar bien de que la pizza esté a punto, voy a verificar bien de que la mozzarella sea de la calidad adecuada. Eh, es distinto a cuando tengo pizzas más empanadas. Entonces no estoy enfocado en el producto que quiero obtener, el proyecto del producto que quiero obtener. ¿Por qué decidimos hacer el proyecto? ¿Cuál es la situación que causó la realización del proyecto? ¿Quién tuvo la idea original para ir a preguntarle, pero vos qué pensaste, pizza de media masa o pizza a la piedra? ¿Quiénes se esperan beneficiar del proyecto? La empresa, los intermediarios. ¿Qué pasaría si el proyecto no se hace? ¿Quiénes tienen que estar involucrados? Y ahí tengo los interesados en el proyecto, que según lo que vimos en el ejemplo en la película Jobs, ¿cuáles son los resultados que van a producir
proyecto y hay que definir claramente productos y servicios y que cumplan con las expectativas iniciales. Es decir, que lo que vamos a generar en nuestro proyecto satisfaga los requerimientos iniciales. Identificar conductas y normas que tienen que ser respetadas para producir el producto objeto de nuestro proyecto. Verificar entonces como restricción las normas que tiene que cumplir. Dijimos en el caso del teléfono celular que tiene que cumplir con la norma número tal de la 3GPP que corresponde a teléfono 5G. Tener restricciones externas e internas de la organización. Por ejemplo, restricción interna de la organización, no se permiten horas extras, no se permiten trabajar los sábados. El edificio tiene que estar vacío a las 19 horas. Y las restricciones externas son, por ejemplo, si yo trabajo en la zona de la 9 de julio y bueno, el problema que tenía con los cortes, que no podía llegar, bueno, esos son restricciones externas en las cuales tengo que tomarlas como un riesgo. Suposiciones. Como siempre, Dilbert nos ayuda. Necesito ayuda para elegir algunas suposiciones irreales para justificar un pésimo proyecto. Es fácil. Hay un agujero en nuestro ropero que vincula a un mundo mágico de suposiciones locas de los negocios. No tenemos ningún ropero. Tener el ropero será la primera suposición. Suponer con realidad qué es lo que me puede llegar a afectar en el desarrollo del proyecto. Definir las actividades a través del WS, hacer el listado de actividades a desarrollar, los recursos necesarios, humanos, insumos, fondos, es decir, insumos, fondos, equipamiento, etcétera, son recursos no humanos. ¿Cuáles son los entregables del proyecto y duración de cada una de las actividades? ¿Cuándo empieza y termina cada actividad? Considerar la duración de cada actividad, la interdependencia entre las actividades y los recursos disponibles. ¿Quién va a realizar el proyecto? Asignar roles con nombre y apellido. ¿Qué capacidades tiene que tener ese rol? Capacidades significa que sea experto en diseño de circuitos impresos o que sea experto en el uso del AutoCAD o que sea experto. ¿Con qué objetivo? Que si el nombre asociado con el rol al comenzar el proyecto por alguna razón se va del proyecto, saber a quién tengo que contratar o cuál es el enfoque de a quién tengo que contratar para continuar con el proyecto. Esfuerzo que se debe de dedicar a cada actividad y periodo en el que se deben realizar las actividades. Recursos, calidad, cantidad de cada cosa, equipamiento, instalaciones, servicios, fondos. ¿Qué puede salir mal? Los riesgos, hacer un orden de prioridad y planificar para minimizar el impacto. Eh, y armar con todo esto el Project Plan. ¿Qué es el Project Plan? El Project Plan es eh, la novela del proyecto. Es decir, la redacción de qué es lo que tengo que hacer paso por paso, describiéndolo como si fuera un novelado. De manera que quede bien en claro que en la primera etapa se tiene que hacer tal cosa, los responsables de área van a ser, los responsables van a ser tales personas, y así sucesivamente, describir en el project plan todo lo que tengo que hacer, qué proveedores tengo que gestionar, eh, qué se le puede prometer como forma de pago, etc. Describir todos los detalles del proyecto. Cuanto más tarde yo en armar el project plan, con criterio, por supuesto, ¿no? Más fácil va a ser desarrollar el proyecto. Tener en cuenta quién va a revisar el proyecto y las expectativas de todos los interesados.
Y es clave entender el rol que va a tener cada interesado. Bueno, el project plan hay que armarlo con propósitos, objetivos, restricciones, supuestos, identificar a los stakeholders dentro de la lista de los interesados, especificar el trabajo necesario con los requerimientos, el alcance, el work breakdown structure, definir roles con la matriz de asignación de responsabilidades. Por supuesto que todo esto lo vamos a ver en detalle a partir de la semana que viene. Recuerden que esto es la presentación de la materia en la cual estamos haciendo un paneo muy rápido de lo que vendrá después. Definir el cronograma con el Activity on Node y el diagrama de Gantt. Hacer la estimación de los recursos con matrices de recursos, planificación temporal y presupuesto. Evaluar riesgos, hacer un plan de gestión de riesgos. Si esto es aprobado, seguimos para adelante y tenemos el plan del proyecto. Caso contrario, reciclamos hasta el punto en el cual se haya tenido que modificar. Modificar, por ejemplo, supuestos o modificar los interesados o lo que se haya detectado que fue la razón por la cual no se aprobó el proyecto. Y hacer control periódico ¿se acuerdan que habíamos dicho de seguimiento y control? Entonces, colectar datos del proceso, analizar el proceso, el progreso, hacer un reporte. ¿Hay que hacer correcciones? No. Entonces, el plan está reconfirmado. Caso contrario, hacemos las correcciones y volvemos para atrás. Es decir, si hacemos una corrección, tenemos que arrancar desde el principio nuevamente a hacer este diagrama de flujo. Todo tiene que estar planificado. Entonces, ¿qué tenemos que tener para que el proyecto tenga mayor probabilidad de éxito? Utilizar a la gente con sus máximas capacidades. Es decir, tampoco volverlos locos, sino exigirlos de manera que, dicho en el lenguaje de barrio, que no se achanchen, pero tampoco tenerlos enloquecidos porque baja el rendimiento. Buscar trabajo en equipo y compromiso permanente. La clave del Project Manager es motivar a su gente. Para lo cual uno tiene que crear un contexto apropiado para eso. Para lograr la motivación, considerar el interés, la viabilidad, el progreso y la recompensa. El interés de palmearle en el hombro o en el bolsillo a quien decida incorporarse o acepte incorporarse al proyecto, la viabilidad, la posibilidad real de éxito, el progreso, la recompensa. El project manager, con su capacidad de psicólogo, tiene que trabajar para lograr las 4 cosas. ¿Preguntas? No, estamos. No, por mi parte no. Entonces, bueno, ahora lo voy a redactar y lo voy a mandar al grupo. Varias cosas. En primer lugar, y justamente por algunos comentarios de jurados de los proyectos de los alumnos, suelen en los proyectos finales, en los informes técnicos de los proyectos finales, suelen meter muchos adjetivos. Lo cual es muy interesante para quien escribe poemas o bien para un novelista quizá, pero no para un ingeniero. En ese sentido, yo les voy a proponer una lectura para la semana que viene, que es un cuento de Borges, que es El Aleph. Es un cuento fácil de leer. Ahora les voy a pasar el link cuando terminemos la clase. Y ustedes tendrán que redactar lo que les parezca el cuento ese, pero no del punto de vista de la trama del cuento. El cuento es lindo, ¿eh? Y aparte está pensado como o está elegido
como para que sea leído, analizado por alguien que esté entendido, digamos, para quien tenga aficiones técnicas. Redactar un resumen de 20, 30, 40 renglones, lo que les parezca, de lo que les parece a ustedes la lectura del libro, del cuento. Es decir, de vuelta, no la trama, sino, a ver, este cuento me resultó insoportable porque mete un montón de adjetivos, mete tantos adornos con adjetivos que me perdí el tema central del cuento, o me parece que está escrito de una forma que no lo entiendo, o me parece que está escrito justo, que no tiene adjetivos, demasiados adjetivos, que la trama se sigue, que es fácil de leer, bueno, ese tipo de cosas. La redacción es adecuada. En ese sentido, bueno, dos casos, uno de ellos es jocoso. Hay un libro de García Márquez, que si no me falla la memoria es El otoño del patriarca, me parece que era, ya se me escapa un poco, que es un libro que debe tener unas 400 páginas, que no tiene un punto y aparte. ¿Me escucharon lo que dije? Sí. Lo Sí. dif- Creo que era el coronel no tiene quien le escriba, pero Me parece que no. Si no, no. este fue, El color no tiene quien le escriba, es de la primera época de García Márquez. Este me parece que es de la última época de García Márquez. Pero bueno, no importa, no viene al caso. Después seguramente lo googleamos y nos vamos a sacar de dudas de ambos lados. Pero bueno, leerlo era complicado, porque sobre todo cuando uno dejaba para arrancar mañana o pasado a leerlo, se hacía complicado. Entonces, ese era un extremo. El otro extremo, yo en la Universidad Tecnológica ingresé en mi carrera docente como ayudante de segunda, ayudante alumno. Y una de las funciones que tenía era ponerme a revisar, a leer los informes de los trabajos prácticos que hacían los alumnos. Es decir, alumnos que estaban un año más atrás que yo en la carrera, porque yo estaba en sexto año y esa materia era de quinto. Y un día me toca leer un informe de un trabajo práctico que justo lo había hecho yo el año anterior. Y lo empiezo a leer, digo, che, qué bien que redacta este pibe, cómo me gusta. Aparte, yo lo conocía al que lo había redactado, cómo me gusta la redacción. Hasta que llega un punto que veo que decía, como nota, ver Hewlett Packard Application Note número tanto. Digo, caramba, esto me resulta demasiado conocido, esto lo escribí yo. Y efectivamente, se había macheteado totalmente el informe que yo había hecho el año anterior. Ahí tenemos dos extremos. Uno de una redacción que es difícil de leer porque no tiene puntos y apartes, y otra redacción que era tan parecida, me gustaba tanto porque era mi redacción. Bueno, eso es lo que tenemos nosotros que caratular. El ingeniero tiene que saber escribir en forma concisa, con poca adjetivación, y los párrafos. Imagínense ustedes párrafos que los tienen que leer en público sin quedarse sin aire. Si ustedes escriben un párrafo de 30 renglones, lo están leyendo y se quedan sin aire. A ver, ¿es obligatorio que sea un párrafo que lo termine de leer sin quedarme sin aire? Es recomendable. Porque aparte, si se lo escribo con criterio en un párrafo en el cual vuelco una idea, puede empezar el lector con el tema siguiente habiendo decantado la lectura del párrafo anterior.
¿Alguna pregunta? No, No, yo ya lo había leído, la LEF, tengo el libro del año de la escarapela, pero lo tengo. Bien. Me acuerdo que no lo había podido terminar de leer ese cuento. O el libro, no me acuerdo de lo que no terminé. No, El el cuento libro, parece. el cuento El debe libro tener probablemente no lo terminé de leer. 15 páginas, debe tener el cuento, ¿eh? El Sí, el libro cuento puede tiene. ser. El libro puede ser. El libro también es cortito, no sé Sí, cuántas sí, sí. páginas tiene. 160. Los libros de cuentos de Borges son cortos, sí. Pero Co- nunca logré terminarlo. ah, Bien, esta es una buena oportunidad. Tuvimos un presidente de la nación que dijo que había leído todas las novelas de Borges. Borges no escribió ninguna novela en su vida. En fin. Bueno, si no hay preguntas, entonces cortamos. En un ratito subo la grabación para que si ustedes tienen ganas de escucharla, si están aburridos en el fin de semana y sigue lloviendo. No, creo que en el fin de semana va a estar nublado, pero no va a llover. eh, que la puedan escuchar y voy a subir entonces el PDF y los requerimientos para la semana próxima sobre el tema de la pizzería, es decir, desde corregir el WS, de acuerdo con las consideraciones que estuvimos haciendo, y ajustar el diagrama de Gantt y analizar la parte de riesgos y la calidad. ¿De acuerdo? perfecto, sí. Muy bien. Gracias. ¿Llueve por la zona de ustedes? Sí, Estuvo acá. lloviendo, pero medio que paró ahora. Bueno, esperemos que pare porque la verdad que hay gente que la está pasando muy mal, pobre gente. La verdad que sí. Hoy lamentablemente a la tarde prendí un rato la televisión y estaba en un canal de noticias y veía gente que estaba caminando con el agua hasta las rodillas, con el riesgo de pisar un cable, de pisar un fierro puntiagudo. Terrible. En No, fin, estuvo heavy. Todo lo que es Palomar está, pero completamente inundado. qué horror, qué horror. Bueno, en fin, bueno. eh, Bueno, que ustedes tengan acceso a un país mejor. Un abrazo, Esperemos. buen fin de semana. Un abrazo, buen fin de profe. hasta luego.